Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la segunda mesa de lectura de este 15º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Estamos muy contentos de este arranque donde volvemos a tener poetas de nuestra América, en nuestras mesas, poetas de las provincias. Así que bueno, voy a comenzar con un poeta que siempre lo hemos tenido en esta mesa, de traductor, porque es un gran traductor, además es un gran poeta, pero le deberíamos invitarlo como poeta y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Me refiero a Pablo Inver, Pablo que nació en Dolores en 1960, publicó entre otros libros de poesía Valoria Bifronte, Camino a Damasco, Nadie atiende las llamadas, El cielo no sé, la novela Diario de un misógino, los libros de poesía infantil El fantasma con asma, La jirafa. Para la editorial Losada dirigió obras completas de Shakespeare, que las tradujo a la mitad, y dirige la colección Griegos y Latinos en Losada, ¿no? Poemas suyos se tradujeron al inglés, italiano y francés. Pablo Inver. Estaba distraído mientras decía todas esas cosas. En algún momento sí es un calor terrible, encima la luz está tremenda. Sí. Bueno, muchas gracias al trío organizador ilustre, muy agradecido por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar ahí, para que no hablemos a la pared, lo hagamos de cuenta. Había pensado en leer algunos poemas de algún libro anterior, pero no sé, hoy cambié de idea y voy a leer todos de este libro, que se llama El cielo no sé, que se presenta acá mismo dentro de un mes. Bueno, los primeros poemas todos tienen algún robo. Por ejemplo, el primero tiene un robito a Ovidio, el otro es algo que viene de Propercio y de Quevedo, etc. Bueno, vamos ahí. Metamorfosis. Antes de mar y tierra y cielo estaba el caos, discordantes embriones de cosas mal unidas. La nada bostezó de aburrimiento, una burbuja de saliva hambrienta que estalló en 1000 estrellas y se llenó de luz. Pero la sombra no se fue del todo, se ocultó al otro lado de los cuerpos, a punto de nacer. Acá un sonetito. Imperios. Al principio la tierra irguió colinas, 7 bordadas por un río pardo. Luego el viento sembró una loba y cardo y ecos de voces de ínfulas latinas. Detrás llegaron arduos campesinos que modelaron con sudor y tierra dioses de barro y fueron a la guerra a ganar el saber de sus vecinos. Con ese arte alzaron templos de oro y escribieron la historia del futuro, no imaginando un fin al despilfarro. Hoy es barro de ruinas su tesoro, mientras su historia, como un dios oscuro, fluye fija en el río color barro. Epifanía. En el final del túnel siempre hay luz. Hay que clavar los ojos en el centro de la tiniebla con fervor creyente y a la larga, a lo lejos, aflorará un fulgor. Como en la ruta brillan espejismos de aguas que no has de beber. Acá le robamos a Baile. Es infinita esta pobreza abandonada. La moneda del sol se deposita en la alcancía gris del horizonte. En el reino paulatino de la noche, la carencia nos iguala poco a poco. Ningún cuerpo echa sombra. Somos ya todos cuerpo de sombra entre las sombras. Y el oro ausente de la luz proyecta en las alturas del anhelo
un cielo negro, 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 agujereado apenas por las balas de plata de diminutas desesperaciones. Procusto es un personaje de la mitología griega que alojaba a los viajeros y en una cama corta, entonces lo que les sobraba se los cortaba. Entonces quedó como metáfora un lecho de Procusto, eso que se hace cuando uno achica cosas para que encajen en otra preconcebida. Bueno, el sexo de los ángeles. Todo templo es un lecho de Procusto, donde el templo del cuerpo se recuesta. Siempre que una pregunta alza la mano se descubre niña expósita, expuesta a la intemperie de sí misma. En la pregunta hay solo una certeza: cualquier respuesta humana ha de ser pobre. Una choza de barro y paja estrecha, por más cúpulas de oro que alce al cielo. Venturosos y malaventurados los pobres seres ricos en preguntas, pues de Procusto, por definición, no ha de ser nunca el reino. El cielo estará siempre a la intemperie. Ya vamos terminando. Breviario. No es una rata de biblioteca, es una rata de madriguera. Encierra en libros su isla desierta. Y para terminar, el cangrejo ermitaño. De su intemperie original, el cangrejo ermitaño halla refugio en la concavidad de un caracol, una espiral de túneles secretos que a su frágil deriva abre una puerta a una tiniebla de la que apropiarse. Allí crece internado en oquedades para envolverse de la hostilidad sospechada al acecho en el afuera, y acomodando el crecimiento a esa espiral de túnel y tiniebla, va adquiriendo la forma interior de esa externa dureza prestada, de modo que al mirarse en el espejo desnudo de envolturas caracólicas, vería informidades. Pero el entorno ve tan solo al cascarudo, ese informe armonioso en apariencia que rehuye de costado, hasta que un día una princesa azul besa al bello durmiente y disuelve la cáscara, y todo es intemperie original. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, dicen que Buenos Aires es ciudad de psicoanalistas, de psicoanálisis. Yo agregaré que también es ciudad de poetas, aunque está la canción esa de Leo Maslía que dice que es Montevideo, no sé dónde. Pero bueno, Buenos Aires también es ciudad de poetas y de psicoanalistas, y la poeta que va a leer ahora reúne los dos requisitos. Me refiero a la querida Mariana Garfinkel, que nació en esta ciudad en 1972 y que publicó en 2022 su primer libro, que se llama Camino al Sur. Publicó también la antología Niñez en 2024, la antología Diana en 2025. Se considera discípula de Diana Velesi. Es una alegría tenerla aquí en esta mesa en esta tarde. Gracias, Carlos, gracias, Patricia, gracias, Juan, por la invitación a leer las leyes concurrentes y a este festival con la poesía tan necesaria, sobre todo en estos momentos. Voy a leer un poema, en principio, del libro Camino al Sur, que se llama Helicura. Helicura Chihuahilaf dice que el río no para de hablar, pero mis ojos se llenan de su agua fría, de su reflejo, y le pido a Helicura que me preste su poema para escuchar. El agua se inquieta, estamos en la orilla. Un árbol sumergió sus raíces hasta la cintura, forma humana que me empeño en ver, y el poeta me susurra:
que sin embargo él ha escuchado. La ley. Noches como esta, fino polvo de tierra en la mano, antorchas que iluminan al cuerpo de mi hermano capitán de los argivos, muerto en combate contra Eteocles. Rodearlo. Polínices descansa en silencio. Frotar el puñado de tierra contra la piel herida que ya no aúlla. Frotar contra la ley de la ciudad. Alguien inicia así el entierro. Digo yo. No estoy en contra de la ley de la ciudad. Solo quiero que el dolor tenga un lugar en ella. Los invisibles. Ah, la miseria. Ah, la paciencia. Entra en el subte mientras lo dice un hombre junto a otro. Se sientan. Ah, la miseria. Ah, la paciencia, repite con una voz profunda y hermosa. Y pienso que no imaginé su mantra, su música en el ah, que no es ahí. Es un suspiro en el que van la miseria, pero también la paciencia. El hombre no enfoca la vista en nada. Su voz es clara y a la vez un bajo que corre entre las venas de nuestro movimiento y el del vagón. Ah, la miseria. Ah, la paciencia. No cambia el orden. Pregunto mientras bajo, ¿por qué la paciencia? ¿Por qué la paciencia junto a la miseria? ¿Por qué no romper todo? Mientras salgo y camino, repito lo que dicen los invisibles. Ah, la miseria. Ah, la paciencia. El poder. Tiene un pequeño epígrafe de un poema de Toni Morrison. Dame la sonrisa, el beso mágico para engañar a la pequeña muerte niño de mi mano. Estoy... Perdón. Estoy de pie en la rompiente. Mi hijo avanza y los ojos alcanzan su espalda. Tengo miedo. Él no, y se aleja. Una ola empuja y la arena se desmorona. Oro en polvo inaudito y este mar que nunca me hizo daño, ahora golpea y tira en un pozo. Después, la fractura dibujada como un rayo en mi hueso anuncia que el poder de cuidar ya no cruza la rompiente. Escribe el cascarudo. Suponete que Dios nos mirara como este escarabajo que insiste, pequeña topadora que avanza sobre la arena. ¿A dónde va? Pobrecito, ¿está herido? Se quedó quieto. ¿Qué espera? Y Dios, con todas estas preguntas, solo pudiera vernos o aplastarnos con un pie inadvertido o adrede. ¿Cuánto vive un escarabajo? Lo mismo que una mariposa. Si Dios tuviera esta piedad indolente con la que miro al escarabajo torito, no. Si Dios fuera uno de nosotros, pero no es un sujeto, es otro, ¿cómo puede desear algo? Por la boca no se muere. ¿Cuánto tiempo duró el accidente de auto? ¿Es cierto que nos sacaron por las ventanas? ¿Cuántos puntos le dieron en la pera a mi hermano? Y a mí, cosido el labio inferior abierto, sin anestesia. Sorpresa de los médicos. La nena sin llanto los miraba fijo mientras entraba y salía la aguja. Ellos no sabían, ni aunque le pusieran la boca, iba a morir por ahí, antes de su tiempo, el pez o la contestadora. Uno más y termino. Dilema. Pregúntenme qué es un dilema ético y voy a responder. Es bajarme del colectivo con mi niño de 3 tomado de la mano y que de repente otro niño sentado con su madre en la vereda se levante apenas nos ve y se acerque,
cara rosada, pelito fino, revuelto, como un nido en la coronilla, descalzo en invierno. Apenas veo su cara y sus manos, con la velocidad de la fuerza, toman el pelo del mío que grita, sorpresa, dicen lágrimas saltarinas, y no puedo despegar los dedos del otro o de la otra. Ya no sé si es una fiera, ahora gritan y lloran los dos. Todos saben, ¿o no?, que cuando los dedos de un niño se cierran convencidos sobre el pelo del otro, es muy difícil hacer que cedan. Mi hijo me mira, suplica, no comprende cómo no puedo parar ese daño. Intento abrir las manos y dedo por dedo vuelven a cerrarse. Trato de no lastimarlas y ese es el dilema. Cuando ya no puedo, uso la fuerza. Hasta acá. Gracias. Bueno, yo conocí a Gilgamesh en historietas, en Tony, D'Artagnan, ¿no? Y me sorprendió gratamente cuando me enteré que Alejandra Boero, mi querida poeta que tengo acá al lado, que es de Santa Fe, de Rafaela, que nació en 1968, transformó a Gilgamesh, ese personaje de la Mesopotamia, en una hermosa revista literaria, como que renació Gilgamesh, que además era inmortal, así que eso es una maravilla, es una de las proezas de Alejandra. Y tiene 3 libros hermosos que son Desarmadero, Otomana y Saudade, que los acaba de publicar, que están recién publicados. Bueno, eso me parece una alegría escucharte. Adelante, Alejandra Boero. Muchísimas gracias, Carlos, Patricia, Juano, por este convite. Gracias a ustedes que acompañan y gracias a los poetas que me están también acompañando. Quiero aclarar que Gilgamesh nació en 2021 con Alejandro Michel y también conmigo. Alejandro ya no está, queda su poesía, que en algún momento va a circular también en estos lugares. De Desarmadero. Vamos a hablar de poética. Digo, hablar del tratamiento directo de la cosa, la miel, por ejemplo, de la importancia o no de la flor, quién recibe el perfume, el néctar del elogio, a quién se entrega. Cassandra habla, deambulo mi voz fantasma sobre las calles amuralladas. Troya, su ciudad, la ignora. Yo, Cassandra, corro descalza, desnuda. Yo, Cassandra, dejo mi boca entre estas piedras. Escribo en el desierto, con precisión de calígrafa, el grano de arena que precipita la tempestad. Somos el libro que se abren preguntas. Somos el rostro de la página que falta. Escribiste, continuará. Leo, nada de lo posible nos fue negado. Somos la vida que no se detiene ante la muerte. Pierdo las coordenadas. Vuelvo a trazar el mapa de la llanura. Me esmero en despejar sus límites sin dibujar el horizonte. Necesito confiar en los recuerdos. Hago pie en tu memoria. Quien sabe andar, cruza caminos.
Mis palabras nacen exiliadas. Esta casa, aquí en lo alto, otea los pliegues de mi historia. Busco el mar, vuelvo mi mirada al agua, retrocedo, sorbo el primer café del día, camino. Entre cipreses y tulipanes hay estelas que repiten con insistencia de siglos todos mis nombres. Conozco de memoria las distancias, los cotidianos extravíos. Por cada orilla de mi lengua yace un imperio. Soy yo esta torre móvil, atalaya, faro, historia en la historia, casa en el fiel de la escritura, intérprete, la sola que dice muerte, esa palabra. Soy la expansión del tiempo, su reposo en el espejo del agua. Muchísimas gracias. Ayer tuvimos la suerte de escucharla en la inauguración y hoy estaba en esta mesa, llegada desde Managua, Nicaragua. Podría citar a Pizarnik diciendo Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Estamos pasando de una Alejandra a otra, me refiero a la poeta Alejandra Sequeira, que, bueno, hizo una maestría en escritura creativa en El Paso, que tiene un libro, su último libro es Blanco Silencio, Lejanía Espesa, y que tenemos la suerte de tenerla aquí, en esta mesa, en este Festival Latinoamericano de Poesía. Adelante, Alejandra. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? El primer texto que les voy a leer le da título a este poemario, Blanco Silencio, Lejanía Espesa. Tiene un epígrafe de Jean Baudrillard que dice: The silence of the desert is a visual thing too. Ahí donde el silencio se convierte en minerales y la luz se suspende en el tiempo. Ahí donde el deseo es neutro y la mirada no encuentra dónde reclinarse, el desierto y su blancura salvaje. Ahí hay algo que se desvanece en el instante, sin contornos, el rostro sin lindes, las manos de mi amado. La vastedad es la voz de mi madre que me llama, mi hermano que atraviesa la espesura en busca del camino que nos lleve a casa. Este otro texto se llama Avoid Exposure. Perdón, porque yo vivo en Estados Unidos, entonces van a encontrar algunas cosas en inglés también. Tiene un epígrafe de Susan Sontag que dice: vernos por dentro, volvernos transparentes para nosotros mismos. La enfermera pregunta si estoy embarazada. Le digo que no. Mi voz apenas traspasa el silencio, como la ópera que flota en la habitación austera. Que en mi vientre crezca algo o no, no la conmueve. Sus sentimientos son neutros, como el color de su bata. Me desvisto, como cada vez que vengo a verme, por dentro, transparente, para mí misma y para quienes me observan. La enfermera me pide que me acueste, que abra las piernas, como si aquello fuera un parto. Pero no hay hijo. Lo único que hay es una máquina que se asoma sobre mí con curiosidad mecánica, neutra como la pared del cuarto. Lee capa tras capa el lenguaje de los huesos, la fragilidad de la existencia, huesos de luz mortecina, fisura que crece en el silencio. La enfermera dice que ya puedo vestirme. La orden viene de un cuerpo opaco,
cuyos ojos han perdido el asombro que produce ver al otro por dentro. No soy fan de leer en los teléfonos, pero bueno, este no es inédito. Este texto no tiene título, tiene un epígrafe de Cristina Rivera Garza de su novela El invencible verano de Liliana. El epígrafe dice: los pronombres demostrativos son palabras que se utilizan para aludir a un sujeto o a un objeto sin nombrarlo. Perdí un brazo, perdió. El eufemismo al que recurro para hablar de eso, para contar con curvas suaves, decorosas, en inglés o en español, que se va por la tangente, porque no es posible hablar en líneas rectas cuando el SS Grankamp te estalla en la garganta. No estaba con él cuando eso pasó. Pero para eludir las palabras disonantes todavía tengo eso. Amputación traumática, palabras disonantes, se los dije. Perdió, como si aquello pudiera ser encontrado debajo de la cama, a contraluz, en la penumbra, después de tener sexo. Triturado, machacado, desgarrado, eso describió el cirujano en su reporte. O como si aquello pudiera ser hallado debajo de la mesa, entre migajas terrosas y dispares, después de recoger los platos, con la mano que no era dominante y ahora es todo, mientras la tarde se filtra en las persianas, resumando luz en las paredes, por encima del codo, por debajo del codo. Su cuerpo ahora emana una ausencia que no parece de este tiempo, ni de otro tiempo. ¿De qué tiempo entonces es esta ausencia? La latencia de un fantasma, como si estuviera ahí, su mano, la misma que un día se metió debajo de mi blusa, punza, dedos moviéndose al compás de una estrella a punto de expirar en la galaxia enérgica, borrosa. La memoria que no perdona y engaña, porque no puede explicarse lo que ya no está, y que vive y no crece como un niño eterno o un árbol calcinado en mitad del bosque. Así como lo que separa crea un vínculo, un brazo que se pierde no está supuesto a encontrarse. ¿Cómo están? Quiero saber que están aquí. Mujeres de Calama. Este tiene un epígrafe de Nostalgia de la Luz, ese documental de Patricio Guzmán. Patricio Guzmán dice: ¿qué fue lo que recuperaste de tu hermano finalmente? Victoria Saavedra: un pie que estaba dentro del zapato, parte de su dentadura, recuperé parte de su frente, su nariz, su oreja, la parte de atrás de la oreja con un impacto de bala. 1. La constelación está incompleta. Un pie aquí, las esquirlas de un cráneo allá, un ser que fue humano vuelto para armarse como un rompecabezas. 2. La que busca el brillo de los huesos de su hijo está incompleta. Su mano están incompletos. Galaxias cuyo resplandor suave se las tragó el desierto turbio. 3. La búsqueda de lo que no se encuentra es la imposición más dura. Mientras pueda, si hay que seguir la búsqueda, yo la voy a seguir, a pesar de que tengo dudas. ¿Cuándo acabará esta incompletud? Muchas preguntas mías, no me las puedo responder. 4. El no cuerpo del hijo, del padre, del hermano, son fuerzas de gravedad que atraen el cuerpo de la madre, de la hija, de la hermana. ¿Para qué quieren huesos?, les preguntan. Yo los quiero, dice la mujer de Calama.
porque necesita vivir en alguna parte, descansar en alguna parte. 5. Hallar la verdad por las trazas, medir el tiempo en trozos. ¿Nos dirán las estrellas dónde están sus cuerpos? 6. Estrellas extintas, fósiles extintos, verdades extintas, la luz que tarda y se refracta, ojos que creen ver aquello que ya está muerto. Gracias. Bueno, entre las instituciones amenazadas por la motosierra del presidente está el Fondo Nacional de las Artes, una institución que de momento viene zafando y que me parece que tenemos que defender y mantener. Esta ilusión no es gratuita, porque la poeta que va a leer ahora ganó el primer premio del fondo en el año 2012 con un jurado presidido nada más y nada menos que por Tamara Comenzain. Así que para nosotros es una alegría tenerla a Estela Sanlungo, que nació en Lomas de Zamora, que es poeta, docente, es bailarina de tango, además, y que ha participado en encuentros de poesía en el país y en el extranjero, y que finalmente la tenemos en este festival. Adelante, Estela. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quiero agradecer al Centro de la Cooperación, a los organizadores, a Juano y a Patricia, y a ustedes que están hoy acá, soportando, teniendo la poesía en alto, ayudando a que así sea. Yo ahora voy a compartir con ustedes algunos poemas de un libro inédito que se llama Todas queríamos ser Laura. Así que si por acá hay Lilianas, hay Gladys, hay Gracielitas, Silvias, Alicias, para ellas estos poemas. Las Lilianas llevaban el pelo lacio a la cintura y las medias 3/4 caídas sobre el huesito del tobillo. Caprichosas las Mónicas y, Dios mío, qué lenguas. Casi todas las Gladys se llamaban Noemí, pero algunas Mabel. La mitad de los chicos era Daniel después del primer nombre. Las Gracielitas tenían cara de muñeca piel ros. A las Alicias las madres les hacían vestidos que cortaban del burda y las peinaban alto con moño y media cola. Las Celias eran viejas a los 9, las Sandras pícaras. Las Normas a los 12 fumaban en el baño, las Mirtas parecían de 20 a los 14. Las Noras, sobre todo, vivían tratando de domar como a leones sus cabezas salvajes, y en la cola de los mandados del domingo sobresalía el pañuelo de la toca. Estelita, el cantante, inflaba de saliva el rulo de la L, y a mí me ardían las mejillas como si se me viera la bombacha. Los hijos de italianos se llamaban Carlitos, y casa de por medio todos los meses bautizaban a uno. En cada cuadra había 5 Jorges. A los Marcelos les cortaban el pelo siguiendo el borde redondo de una taza. Los Guillermos eran abanderados, pero los Marios mandaban en el medio con el 5 en la espalda. Para austeros, los Julios. Al arco, los Norbertos. Miguel hubo uno solo. Leía todo el tiempo, detrás de unos anteojos estridentes, el pelo alborotado, un gato de la calle. Uno solo nomás, casi como un Ernesto. Mamá contaba de unas tías remotas que huyeron en los huesos de la Primera Guerra. La más joven de todas, Concepción, era naturalmente Concha. Las noticias de Asturias llegaban en un sobre de manos del cartero y el nombre de la tía le provocaba al emisario un escozor. La intimidad de ella, ovalada y jugosa, lanzada a 4 voces en la puerta de calle,
para el hazmerreír de los vecinos. Tu nombre, tía, velaba un himen ancestral y cada 28 días sangraba por la boca del canalla. Los chicos de mi barrio se lanzaban bajo el sol estival y armados como para cruzar la cordillera, cazaban mariposas que guardaban en frascos porque la audacia precisaba un tesoro. Por el flanco derecho del baldío sobresalía una atalaya. Alguien daba la voz, todos a la guarida, y había que tirarse entre los cardos porque venía un auto negro, repleto de villanos dispuestos a vaciarnos de la córnea a la tripa. El peligro inminente era un fruto deseado, más dulce cuanto más hubiera que esperar con el aliento contenido. Llegado el mediodía, vencido el enemigo, vencido y humillado, abandonábamos el campo de batalla para poner la mesa como niños comunes y corrientes. Después, tanto mejor, se ardían las rodillas. Era un bichito colorado que había matado a la mujer con la punta alfiler de su cuchillo. Nosotras lo cantábamos en la vereda de las 5, después de haber alzado las barreras para dejar pasar a la atrevida que encendía faroles. Cuando llegábamos al precio de las vísceras tibias que Bichito vendía, la puñalada se tendía en el centro con el rictus austero de la parca, y ahí la ronda se volvía frenética, porque íbamos a hacer una fortuna, a 20, los 100 gramos, la tripa de la muerte. Para las Lauras, porque el libro se va a llamar Todas queríamos ser Laura. Las Lauras eran lánguidas y hablaban en voz baja, enarcando las cejas, en actitud de estar haciendo una pregunta. Iban a misa de 11 con la tía soltera por la vereda que da el sol, de mayo a octubre, y saludaban con breve asentimiento de cabeza, recién salidas de un cuento de Cortázar. En el momento de los salmos, la tía despertaba de una breve modorra y su voz de soprano se elevaba en el aire como un trino guardado en una caja que nadie iba a abrir nunca. A la hora del pésame, todas las tías y sus Lauras se golpeaban el pecho por mi culpa con la vehemencia de quien ha cometido un acto inconfesable. Después volvían correctas por la vereda de la sombra de octubre a mayo y llegaban a tiempo para echar los ravioles en el agua, justo a punto de romper a llorar. Y para cerrar, vine a buscar a mis abuelos muertos. Después de 30 años, siguen en sus asuntos como no puede ser de otra manera. Sorpresa, tengo noticias frescas del mundo de los vivos. Vayan a la vitrina y traigan copas de las de recibir a las visitas. Escúchenme, queridos, pero escúchenme bien. Allá está amaneciendo. Cuando despierte, ustedes habrán vuelto a lo suyo. La quinta, el gallinero, la feria de los viernes. Nos queda este minuto que la noción del tiempo ha trastocado como un pájaro solo que ralentiza el vuelo para permanecer en la bandada. Brindemos por los tres, que se repita. Y nunca estuve acá, no me conocen. Por si alguien les pregunta, ustedes, argentinos. Gracias. Bueno, en Salta le dicen pajarito, el poeta lo voy a leer ahora, seguramente porque es músico, formó parte de la Orquesta Sinfónica de Salta, seguramente porque es un gran sonetista, como lo prueba, por ejemplo, el primer premio de sonetos de la Universidad Complutense de Madrid. Su último libro de poemas es Antología Cotidiana, y bueno, es una alegría tenerlo a Marcelo Sutti en esta mesa. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias.
a los organizadores, gracias a ustedes por escucharnos, a la poesía por convocarnos aquí. Agradezco también la posibilidad de traer el interior profundo del país a Buenos Aires. Yo voy a intentar una breve cosmovisión del mundo pánico de los valles calchaquíes de Salta. La comida, el humo en la cocina creciéndole a su pelo como una nube fina de magnolias, amasado en sus manos el pan levado por la solo ingrediente de la lluvia, así atraviesa el rancho con su cuerpo bordado en siempre vivas, llenándole el estómago a los ojos de los que no la ven, pero presienten que algo fantástico sucede en ese sitio. Incienso de molles y nogales, y el viento que la nieve catapulta detrás de una silueta de animales sobre la cima que la sombra oculta. El rubor de pimientos en los labios, una tierra de sol enamorada y el sabor a madera en los resabios de la uva en las duelas impregnadas. Cuánto habrá por saber que nadie sepa. En cada piedra la montaña trepa y bajo cada piedra el desconcierto. No basta con sentir a simple vista que el tesoro mayor es la conquista de lo que deja el valle a cielo abierto. Arte efímero. Lo que dibuja el agua sobre un charco, el cerebro del árbol, su hibernada, los círculos del cuervo en retirada y la flor que uno imagina antes que el tarco. El zarpazo del puma y su presagio, un pájaro que canta y no se ve, los vestigios del arca de Noé sobre un tronco podrido en su naufragio, la urdimbre que trasciende a la carcoma, la brevedad del sol cuando se asoma, cristalizando el fuego de la escarcha, luciérnagas que inventan sagitarios, el nido que colgó su escapulario y un rosario de hormigas en su marcha. Molle, el árbol. Soy el cimbronazo de la tierra, quien echa sus raíces a codazos de fósiles y arena. Soy testigo del agua que beben los cardones y las piedras, y de sombras ni hablar, me pesa el aire. Hay nidos empollando mis racimos y en otro sitio mi corazón humeando. Cocina a leña, desalojada de su firmamento, quemada desde adentro y por afuera, con su germen de eterna primavera, su inmolación propicia el alimento. Herida por el agua y el herrumbre, le cabe la ilusión de la comida, ese ambiguo presagio de la lumbre que guarda en una imagen encendida. Cuánta muerte del árbol en la leña y su resurrección que nos enseña a no olvidar pasados esplendores. Ahora es parte de la galería y no es casual que por melancolía a su viejo metal le crezcan flores. Otoño. Cabe la primavera. El cielo abrió sus puertas y un perfume por nadie conocido se pega a la garganta. La brisa es humedad entre los párpados. Presiento una mujer, pero es un árbol. Pucará de Angastaco.
¿Por dónde habrá pasado el tiempo aquí? Busco huellas de arena conmovida por el viento que encuentra una salida en el cauce del río Calchaquí. 5 elementos en su propio suelo, como velas de verdes llamaradas, los álamos anuncian la llegada del horizonte que levanta vuelo. Sobre una arcilla de costumbre roja, el pucará que hacia sus pies se arroja con un collar de piedras hilvanado. Humo de las especias sin hoguera, presagios de soñar la noche entera y despertar en un lugar soñado. Muchas gracias.